En esta clase voy a enseñarte a tejer los puntos básicos de crochet. Vamos a comenzar a tejer. Para comenzar a tejer necesitamos unir nuestro hilado a la aguja, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que hacerlo con un nudo corredizo. ¿De qué manera realizamos ese nudo corredizo? Te voy a enseñar una manera fácil de hacerla. Palma de la mano, la cola, digamos, la parte del extremo del hilado mirando hacia vos, y con la parte larga, ¿sí? Con la parte larga del hilo que te lleva hacia el ovillo, vas a formar como una E, ¿sí? Como un rulito, sería como una E cursiva, siempre mirando hacia vos. Con la pata más larga de ese ovillo, de la lana que te lleva al ovillo, lo que vas a hacer es pasarlo por detrás y vas a generar otro rulito. De esta manera vas a tener un nudo que acá lo vas a ver muy grande, pero ¿cuál es la idea de este nudo? ¿Por qué le decimos nudo corredizo? Porque si yo coloco la aguja dentro de ese nudo y tiro de la parte larga de la lana, se va a achicar. Entonces, de esta manera ya tenemos la aguja unida a nuestro hilado y vamos a poder comenzar a tejer. Ahora vamos a comenzar a tejer cadenas, ¿sí? Que es el primer punto que tenemos que tejer para comenzar cualquier proyecto. Entonces, ¿cómo realizo una cadena? Tengo el gancho de la aguja mirando hacia mí. Siempre para tejer tenés que tener un manejo del tejido, o sea, manejo de la aguja y del hilado con ambas manos. Con tu mano dominante sostenés la aguja, con la otra mano vas a sostener el hilado. Yo te muestro de qué manera sostengo el hilado. Siempre tenés que sostener el hilado para darle estabilidad y aparte para poder lograr la lazada y que tener el hilado como la lana como a mano, ¿sí? Y poder realizar el movimiento para tejer. Entonces, para sostener el hilado, dejas caer la lana sobre tu palma de la mano, ¿sí? Sobre estos 3 dedos, y con realidad lo que voy a hacer es ayudarme con estos dos, generando una pinza para sostener, ¿sí? Siempre tenés que sostener el tejido. Entonces, hago esto, rodeo mi dedo índice con la lana y me ayudo con el pulgar y el índice para sostener la colita de mi nudo corredizo, ¿sí? Así es como yo comienzo a tejer. Entonces, de esta manera, vos tenés a mano, ¿sí? Tu hilado, que recordá que este es el hilado que te lleva al ovillo, lo tenés a mano para poder introducir la aguja y generar la lazada, que ahora te lo voy a explicar detalladamente. Pero esta es la idea, que vos puedas mover ambas manos y tengas a mano el hilado y la aguja, como para que amablemente esto sea algo natural y no forzado. Ya vas a ir encontrando la manera para generar esta comodidad. Pero la idea es que no se genere ninguna tensión, ni con la mano que está sosteniendo el hilado, ni con la mano que está sosteniendo la aguja. Entonces ahora vamos a tejer cadenas. Para tejer cadenas, bueno, sostenés el hilado como te mostré y lo que tenés que hacer es lo siguiente. La aguja de crochet siempre mirando hacia vos, ¿sí? Entonces, con la parte del lomo, que es la parte de atrás de la aguja, vas a tomar hebra. ¿Y de qué manera tomas hebra? Pasás la aguja por debajo del hilado con la ayuda de ambas manos y con el gancho lo traccionás y lo vas a pasar por el nudo corredizo que tenías en la aguja. De esta manera, el nudo corredizo que tenías en la aguja cae y pasa a ser un punto tejido. Y tenés en la aguja el punto que acabas de tejer. Lo voy a repetir. La aguja mirando hacia vos. Con el lomo de la aguja vas a tomar lazada.
Ves que yo me estoy ayudando con ambas manos. Con la mano izquierda también estoy ayudándome a elevar un poquito esta lana. Entonces, tomo la lazada, tracciono o jalo, como quieras llamarle, y tejo mi punto que tengo en la aguja. Volví a pasar el punto que tenía a mi cadena tejida. De esta manera mi tejido va creciendo hacia abajo. Yo lo que te recomiendo es que lo hagas varias veces, es más, te diría que lo hagas mucho tiempo. Si vos recién estás aprendiendo a tejer y es la primera vez que vas a tejer crochet, esto es lo que tenés que hacer mucho tiempo. Te diría que lo hagas un buen rato, unas cuantas horas, hasta que logres que esta cadena te salga pareja, sin tensión. No te asustes si al principio cuando empiezas a tejer te queda muy apretado o no te queda pareja como en este caso, ¿sí? Pueden quedarte algunas espiguitas más ajustadas, otras espiguitas no tanto. Eso es normal, es simplemente hasta encontrar la mano y con la práctica te va a ir saliendo cada vez un poco mejor. Ya tenemos las cadenas y ahora vamos a comenzar a tejer sobre estas cadenas, ¿sí? Estas cadenas serían como nuestros puntos de base. Vamos a tejer sobre cada cadena un punto. En este caso voy a enseñarte a tejer un punto que se llama punto enano o punto deslizado. En realidad, en general, este punto no se utiliza para tejer porque no genera demasiada altura y tiene como genera una textura muy comprimida, muy rígida. Pero se puede utilizar para cerrar las vueltas, por ejemplo, o también cuando vos querés caminar en el tejido y querés ir de una punta a la otra, ya te vas a dar cuenta más adelante cuando comiences a tejer sin cortar el hilo, entonces a veces lo usamos para caminar y llegar a otro extremo sin cortar el hilo. Bueno, vamos a comenzar a tejer. Entonces, como te expliqué antes, vamos a tejer sobre nuestra cadena de base. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, yo te mostré que la aguja tenía un gancho, que la aguja tenía un lomo y también tiene una punta, ¿sí? Esa punta es la que vamos a usar cuando queremos tejer, cuando queremos introducir nuestro gancho en nuestros puntos de base. En este caso, el punto de base es la cadena. Entonces, voy a hacer una cadena de subida que en realidad no tendría que hacerla porque el punto enano o el punto pasado no tiene altura, pero lo necesito para mostrarte, para poder tejer hacia mi izquierda, así que es la manera que tejemos. Entonces, ahora te voy a mostrar dónde vamos a comenzar, dónde vamos a picar, digamos, dónde vamos a pinchar nuestra aguja. Como ves acá, esta cadena, le decimos cadena porque justamente, ¿sí?, se parece mucho a una cadena, tiene forma de cadena, y también son como unas pequeñas V corta. Nosotros tenemos que introducir, en realidad hay muchas maneras de tejer, te voy a mostrar una, que es introducir nuestra punta de la aguja dentro de esta cadenita, dentro de esta V en el centro, tomando una hebra, la hebra que está arriba. Tomo esta hebra, atravesando esta hebra. Entonces, atravieso esta hebra y con la ayuda de ambas manos voy a tomar lazada, tracciono, paso por este punto de base y voy a tener en mi aguja dos puntos, dos rulitos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Volver a tener uno. ¿Qué es lo que hago? Ese mismo punto que yo recién tejí, lo voy a volver a tomar y lo voy a seguir tejiendo y lo voy a pasar por el punto que tenía en la aguja. Entonces, tenía dos puntos, ahora tengo uno y un punto pasó a ser tejido y quedó de manera horizontal. Lo voy a volver a hacer. Con la punta
de la aguja, voy a tejer en el punto de al lado, en la cadenita pegadita, no te saltes ninguno, tomando la hebra de arriba, voy a lazar, fíjate que yo me estoy ayudando con ambas manos, tracciono, jalo, tengo 2 puntos en mi aguja, 2 rulos. Ahora, ese mismo punto que acabo de tejer, de lazar, lo tomo, sigo pasando y me quedo con un punto en la aguja. Lo voy a volver a hacer más rápido para que veas que es un punto que no genera demasiada altura. Ahí podés ver cómo está tejida esta parte de mi cadena. Vamos a tejer ahora el siguiente punto, que se llama medio punto o punto bajo. Este punto tiene la altura equivalente a una cadena. Entonces, tenemos nuestra cadena de base sobre la que vamos a tejer, y para comenzar tenemos que realizar una cadena de altura. Entonces, yo te recomiendo, más que todo si recién comienzas a tejer, que ahí coloques tu marcador. Muy bien, entonces vamos a tejer nuestro medio punto. Vamos a picar, en este caso picamos en nuestro primer punto de base. Vamos a buscar lazada, lazar, traer. Tengo 2 puntos en mi aguja, y ahora, a diferencia del anterior, que este mismo punto que lanzamos lo tejimos, lo que voy a hacer es volver a tomar una lazada y voy a tejer los 2 puntos juntos. Puedes tejer primero uno y después otro, pero tienen que pasar los 2 por la aguja para tejerlos a la vez y volver a quedarte con un punto en la aguja. Vamos a repetir. Recordá siempre tejer todos los puntos, no te saltes ninguno. Pasás a la siguiente cadenita, picás, tomás lazada, tengo 2, lazo, paso por los 2 puntos y me quedo con un punto en la aguja. Muestro otra vez. Pico en mi cadena de base, lazo, tengo 2, lazo, paso por los 2. Lo voy a hacer varias veces para que veas que este punto tiene más altura que el punto pasado o punto enano que te mostré antes. ¿Sí? Ahí puedes ver que tiene altura. Estoy llegando al final de mi vuelta y te quiero mostrar, cuando llego al final, cómo sigo tejiendo, y también que tengas en cuenta cuál es el último punto y el nudo. Por supuesto que ese nudo no lo tejemos, entonces tejemos el último punto y ahora tengo que girar mi tejido para poder seguir tejiendo. Pero antes de girar mi tejido voy a realizar mi punto, mi cadena, para darle altura a mi vuelta. Entonces giro y comienzo a tejer nuevamente sobre mis puntos de base, que en este caso no son cadenas, en este caso son los medios puntos que tejí antes. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero lo que vas a ver ahora, en realidad, si vos lo ves, es similar. Estás viendo también cadenas. Pero ahora, no sé si vos te acordás, que cuando yo te enseñé a picar, picábamos sobre una de las hebras. Ahora vamos a picar y vamos a tomar juntas estas 2. ¿Ves que hay como una V? Entonces la idea es tomar las 2 de esta manera. Yo te mostré una que está más lejos, pero ahora tenemos que tomar la que no corresponde, que es justamente la que está más cerquita.
Entonces ya tengo mi cadena de altura y voy a picar sobre mi punto de base tomando las 2 hebras, tracciono y tejo. Vamos a tejer el siguiente punto que tiene más altura, que se llama media vareta o medio punto alto. Este punto tiene una altura de 2 cadenas. O sea que es un punto que es más alto que los anteriores. Acá, como ves, yo coloqué un marcador para no confundirme, ¿sí? Te va a ser de ayuda al principio, para diferenciar esos 2 puntos de subida, esas 2 cadenas de altura, con las cadenas de base. Entonces, ya comencé a tejer la vuelta tejiendo mis 2 cadenas de altura. A diferencia de los puntos anteriores que directamente picábamos, antes de picar, yo en este punto tengo que tomar lazada. Entonces, tomo lazada y con la lazada en mi aguja, ahí sí voy a picar en mi punto de base. Esta parte es igual. Pico, tomo lazada y jalo. Entonces ahora, como ves, en lugar de tener 2 puntos en mi aguja, tengo 3. Entonces voy a tomar lazada y voy a sacar esos 3 puntos de una sola vez. Y volví a tener un punto en mi aguja. Repito, antes de picar, tomo una lazada. Fíjate que yo siempre estoy ayudándome con las 2 manos, si no es imposible, hay que darle estabilidad al tejido. Eso es muy importante. Tomo lazada, pico en mi cadena de base, vuelvo a tomar lazada, tracciono, tengo 3, tracciono y paso por las 3. Si no puedes pasar por las 3 juntas, yo como en este caso, no pasa nada. Pasas por ahí y pasas por ahí. Lo importante es que pasen las 3 juntas, o sea, que pasen las 3 y que te quede un solo punto en la aguja. Yo lo voy a hacer hasta llegar al extremo de mi cadena para mostrarte cómo giro para seguir tejiendo. Como ves acá, yo ya tejí toda mi cadena de base, llegué hasta el último punto, no tejí mi nudo corredizo y ahora voy a seguir tejiendo. Y como voy a tejer una vuelta con media vareta, entonces voy a subir con 2 cadenas. ¿Sí? Como ves acá se ve claro que la altura de 2 cadenas es similar a la altura del punto media vareta o medio punto alto. Entonces, yo tejí mis 2 cadenas de subida, voy a girar el tejido y voy a seguir tejiendo. Entonces, recordá que primero tomo lazada y acá pasa lo mismo que en el punto anterior. Yo voy a tomar las 2 hebras juntas. Te voy a contar que esto es una manera de tejer. Ya te vas a dar cuenta, a medida que avances con tu tejido, que hay muchas maneras de tejer tu punto de base. Yo puedo también, si quisiera, generar una trama diferente, tejer esta hebra sola, o tejer esta hebra sola, o hasta inclusive variar, tejer una sí y una no. O sea, una vuelta tejiendo una hebra, a la siguiente vuelta tejo la otra hebra. Estos son maneras, esto es lo básico para que vos aprendas lo básico del tejido. Pero por supuesto que a esto le vas a ir encontrando otras maneras de tejer y esto va a generar diferentes tramas. Ahora vamos a tejer el siguiente punto, que se llama punto vareta o punto alto. Este punto le corresponde una altura de 3 cadenas. Acá yo también coloqué mi marcador en el último punto
de mi vuelta. Entonces voy a tejer 3 cadenas que van a funcionar como primer punto de la vuelta. Entonces comenzamos igual que en el punto anterior. Vamos a tomar hebra, vamos a picar, hasta este momento es igual. Voy a jalar, voy a tomar hebra, jalo y tengo 3. Tengo 3 rulitos, 3 puntos en mi aguja. Hasta este momento es igual. Acá viene lo diferente. Voy a tomar hebra y en lugar de sacar los 3 puntos juntos, voy a sacar primero 2 y me quedo con 2. Vuelvo a tomar hebra, saco 2 y me quedo con 1. De esta manera tejí mi primer punto vareta. Voy a tejer el segundo. Tomo hebra, pico en el punto siguiente. Tomo hebra, tengo 3 puntos en mi aguja. Tomo hebra, saco 2, tomo hebra, saco 2. Si podés observar, este punto tiene más altura que los que vinimos tejiendo anteriormente. Voy a seguir tejiendo hasta el final de mi vuelta para mostrarte cómo girar el tejido. Llegué al final de la vuelta y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con los puntos siguientes. Para girar tengo que darle la altura correspondiente a mi punto, que en este caso son 3 varetas, y 3 cadenas. Y te vuelvo a mostrar. ¿Ves? Que la altura es similar. 3 cadenas, similar a la altura a una vareta. Tejí mis cadenas de altura, giro y ahora comienzo a tejer para el otro lado. Tomo lazada, pico, lazada, saco 2, lazada, saco 2. Y de esta manera lo vas a hacer hasta llegar al final de la vuelta. Te voy a mostrar algo importante que creo que para mí es fundamental a la hora de tejer. Cuando estás tejiendo recto, como en este caso que estamos tejiendo recto, tenés que tener la precaución de no saltearte ningún punto y de tejer todos los puntos cuando llegas al final, digamos, de tu vuelta, ¿sí? Por ejemplo, acá yo estoy llegando al final de la vuelta, entonces voy a tejer mi última vareta, pero fíjate que acá están las 3 cadenas de subida que fueron el reemplazo de mi primera vareta. Entonces no lo tengo que dejar de tejer, porque si no el tejido va a ir generando una diagonal y me voy a ir salteando puntos y no voy a tejer de manera recta, ¿sí? No va a ser regular. Entonces tenés que tejer esta última cadena, que es la última cadena de mi cadena de subida, ¿sí? Entonces la tejo y ahí sí no me salteé y no dejé de tejer en ningún punto. Es importante tener en cuenta esto, me parece fundamental a la hora de tejer. Acá podés ver perfectamente la diferencia de altura de todos los puntos, ¿sí? Cadena, acá tenés el punto enano o punto pasado, el medio punto, media vareta o medio punto alto, punto vareta o punto alto.